Se terminó el Mundial, siguen todavía los efectos, las discusiones, si somos, no somos, bueno, racistas, no racistas, los villanos del mundo, los más buenos del mundo, los mejores, los peores. Quedan algunos coletazos. Creo que en parte lo charlábamos la semana pasada con Guillermo, esto de conocer cómo funcionan las redes sociales. Si hay algo que nos ayudó, esto es a tratar de visibilizar cómo funcionan el famoso algoritmo y las redes sociales y la explotación de las emociones, sobre todo cuando son emociones negativas. Pero decíamos que eso se va apagando y volvemos otra vez a la realidad. Un fin de semana que mostró al presidente Javier Milei muy activo. Estuvo el fin de semana entre sábado y domingo en San Pablo. Allí, bueno, puso fuego a las relaciones entre Brasil y la Argentina. Habló del ex presidiario por el presidente Lula da Silva. Criticó a la Corte Suprema de Justicia brasileña por no permitir que lo visite a su amigo Jair Bolsonaro, que está detenido, condenado a 27 años de prisión por incitar a un golpe de Estado para que no asumiera Lula. Bueno, las relaciones quedaron muy tensas y uno en verdad se pregunta si había necesidad, sobre todo porque Brasil es nuestro principal socio. El primer destino de las exportaciones argentinas es Brasil y Santa Fe es el segundo. ¿De qué manera esto puede afectar las relaciones económicas en este conflicto diplomático? Bueno, el tiempo lo dirá y veremos de qué manera escala o desescala el conflicto que se ha desatado. Entre esto apareció también la presencia en la sociedad rural argentina. Esto es a nivel nacional. Y en lo local nosotros estamos muy pendientes de un fenómeno que se viene hablando casi desde fines del año pasado, que es el fenómeno del Niño. Cómo va a afectar, cómo nos preparamos. Santa Fe en esto ha sufrido mucho, sobre todo Santa Fe hacia el norte, con una diferencia de la última inundación grande, la de 2003, que en este caso uno entiende que se podría llegar a dar por la crecida del río Paraná. Le agradecemos inmensamente que esté con nosotros a Carlos Paoli, que es docente universitario, un viejo conocido, hace muchos años. Allá la inundación del 83 nos encontró, en 82, perdón, nos encontró cada uno en su respectiva trinchera. Carlos, gracias por estar aquí. Bueno, buenas tardes. Realmente es un gusto compartir contigo. Bueno, con Guillermo, que hoy no está presente, pero a ambos nos conocemos hace mucho tiempo y hemos tratado muchas veces este tema de las inundaciones y demás. ¿Cuánto tenemos que preocuparnos y cuánto no de este fenómeno del Niño y en qué estado encuentra al río? Bien. Lo primero que deberíamos aclarar, para que a la gente le quede claro, que se habla al Niño y dice la lluvia, la lluvia, la lluvia. A ver, el fenómeno del Niño es un fenómeno oceánico meteorológico, digamos, que se origina por la corriente en el Pacífico Central y que incide sobre la costa americana. Cuando la temperatura de esa corriente presenta una anomalía, es decir, con respecto a la temperatura de referencia, está por debajo, disminuye, es un efecto Niña. Cuando está por encima, es un efecto Niño. Hay un grafiquito que estábamos viendo, no sé si lo podemos ver, porque ahí se ve claramente el tema, digamos, del efecto Niño, digamos, ¿no? Eso es, esto no lo hemos hecho nosotros, esto es de la NOAA, o sea, del Servicio de Meteorología y Hidrología de los Estados Unidos, que hace una evaluación de cómo evoluciona el fenómeno Niña-Niño. Ese valor cero que aparece esa raya horizontal nos indica que cuando está esa anomalía por debajo son efectos Niña. Cuando está cerca del cero se llama neutral. Y cuando sube significativamente, como está indicado allí, es un efecto Niño. Fíjense que nosotros estamos en julio actualmente. Ya estamos con un efecto Niño, digamos, ¿no? Pero lo que se ve también es que esa anomalía se va incrementando, y tiene un pico que está pronosticado,
que se va a producir entre octubre, noviembre, parte de diciembre. Y además ven varias líneas, Sí, digamos, ¿no? sí, sí, ¿Por qué sí. son varias Y líneas? el rojo normalmente asusta siempre. Claro, pero son varias líneas. ¿Por qué son varias líneas? Porque no hay un solo centro que hace estos escenarios, estos pronósticos Ujú. de tipo meteorológico. Hay varios de ellos. Y entonces, ¿cuál es mejor o no? Tampoco se puede decir. Fíjense que lo que se toma es un promedio de eso. Ujú. Pero lo que está indicando, porque todos indican que hay un aumento de ese efecto niño. Ahora bien, ¿qué significa un Exacto. aumento del efecto niño? Lo que se ha detectado a partir de los distintos años de registro que se tienen sobre los regímenes de lluvia, que incide sobre los regímenes de lluvia, no siempre en todas partes iguales. Por Ujú. ejemplo, en Colombia, un efecto niño hace que disminuyan en general los montos de precipitación. Ajá. Eso a ellos les causa problemas porque la matriz energética de Colombia se basa mucho en la hidroelectricidad y entonces a ellos les causa un problema por falta de agua. En nuestra región, en Sudamérica, y sobre todo en la parte sur de Sudamérica, o sea, la parte de Brasil, la parte de Paraguay, Bolivia y el norte de Argentina, en general está asociado a un aumento del régimen de precipitaciones. Ujú. Lo que no se sabe es en cuánto va a ser. ¿Por qué? Porque ha habido otros efectos niño en los cuales no ha sido tan importante el aumento de las precipitaciones y ha habido unas situaciones de crecidas importantes del río Paraná. Si nosotros recordamos, la mayor crecida, el mayor nivel que se alcanzó en el hidrómetro de Santa Fe fue en la crecida del 92. Ujú. Y en esa correspondiente hubo un niño moderado, no hubo un niño intenso. Sí hubo un niño intenso en el 97-98, que también fue una crecida importante, y en el 82-83. Ujú. ¿Por qué se explica esto? Bueno, si podemos ver el otro grafiquito, el que muestra la cuenca, no Ujú. sé si está... Allí está. Ahí está disponible. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense dónde está ubicado Santa Fe. Santa Fe está ubicado prácticamente en la zona ya inferior del tramo medio. El tramo medio comienza a la altura de Corrientes, donde se reúne el Paraná Superior con el Paraguay. El área de aporte que hay a esa zona es 2 millones de kilómetros cuadrados. Significa que el caudal que va a pasar por nuestra zona, por la zona del Paraná Medio, depende de las precipitaciones que caigan en esa enorme área de aporte ubicada en Brasil y Paraguay. Para las crecidas del río Paraná no tiene tanta influencia las lluvias locales, sino las lluvias Claro. externas y demás. Y además depende si están concentradas en una parte de la cuenca o abarcan toda la cuenca. Como es una cuenca tan grande, digamos, puede que haya lluvias importantes en una parte, pero no en toda la cuenca, y eso entonces determina cuál va a ser la magnitud de la crecida. Carlos, en la presentación de la nota me tenté de decir del río Paraná, Sí. pero me detuve porque pensé y viendo aquí estos gráficos, el Salado también puede El Salado aportar lo también. suyo. Y a propósito está colocado allí, porque así como decíamos que el área de aporte importante para el Paraná son 2 millones de kilómetros cuadrados, el área de aporte importante para el río Salado son solamente unos 30.000 kilómetros cuadrados, más los 30.000 kilómetros cuadrados bajo sus meridionales, Ujú. con lo cual los volúmenes de crecida son muy diferentes. Ujú. De todas formas, los problemas de inundación son similares desde este punto de vista. ¿Cuándo se produce una inundación? Cuando el caudal que circula por estos cursos de agua supera el cauce principal y se va a los valles de inundación. Lo natural es que se inunden los valles Así de inundación. ¿Qué comparación hay entre el Salado y el Paraná? Bueno, el Salado tiene un cauce principal de un ancho de 200, 300 metros y tiene un valle de inundación de 2, 3 kilómetros de ancho. Quiere decir que cuando se producen las crecidas y se desborda el cauce principal, se puede abarcar ese ancho. Ujú. El río Paraná, el cauce principal, tiene un ancho entre 2, 3 kilómetros, según las zonas y demás, puede variar también, pero el valle de inundación es un ancho de 30 a 40 kilómetros o más de ancho. Quiere decir que las zonas de incidencia de uno y otro son muy diferentes, pero ambos pueden producir problemas de afectaciones
cuando sobre todo se encuentran ocupaciones en la zona Claro. de los valles de inundación. Carlos, decía recién que normalmente el aporte que llega a nuestra zona es por estos 2 millones de kilómetros cuadrados. Exactamente. Deberíamos fijarnos allí y no en el régimen de lluvias local, porque también los gobiernos Claro. locales se están preparando. No, por supuesto. Lo que pasa es que el análisis este es para ver cuáles son las condiciones Claro. de desbordamiento y de inundación por desbordamiento tanto del Paraná como de El Salado. Ujú. Pero hay otro problema con las lluvias intensas. Digamos, cuando una lluvia intensa cae en una zona urbana, puede producir desastres. Y lo que se ha encontrado, no tanto asociado al Niño, sino asociado al tema de cambio climático, Ujú. es que cada vez son más frecuentes las tormentas intensas y muy concentradas. Los fenómenos convectivos que le Los- llaman. los fenómenos, sí, o frontales, pero que están muy concentrados. Lo que pasó en Bahía Blanca, Ujú. lo que pasó en Zárate Campana, lo que pasó en Vera, acá en el norte de nuestra provincia, Sí. digamos, ¿no? Ujú. Entonces, eso puede producirse ese tipo de tormentas en cualquier época del año, no solamente Claro. asociado al Niño. Claro, cuando uno lo vincula con el Niño, puede ser que se incremente aún más la frecuencia de este tipo de tormentas. Por eso está muy bien prepararse para eso. ¿En qué momento encuentra el río el fenómeno del Niño? ¿Con un nivel bajo, nivel normal? Y si hay alguna proyección estimada, yo sé, si depende del régimen de lluvias, es saber si se está Sí. produciendo o en cuánto más o menos hay alguna, si hay alguna Sí. A ver, proyección. Por ejemplo, para tomar el caso del río Paraná, el río Paraná está en estos momentos en el orden de los 3 metros, ¿no es cierto? Puede bajar un poquito más y va a subir ahora, en las próximas semanas un poco, va a subir porque ha habido una crecida del Iguazú, que es un pico importante, pero que sube y baja muy rápido y se va a trasladar acá y después ya en el tramo superior está bajando nuevamente. ¿En qué situación estamos? De aguas medias bajas, Ujú. digamos, ¿no? Hay que pensar que en las grandes crecidas, las crecidas catastróficas del río Paraná, se superaron los 7 metros. Sí. ¿No es cierto? Y estamos. Además, si comparamos con lo que hacían las crecidas medias, si nosotros rescatáramos el máximo de crecida en el hidrómetro de Santa Fe de cada año, durante un montón de años, hiciéramos el promedio, nos da del orden de 5 metros. Ujú. Quiere decir que 5 metros es una crecida media, Ujú. ¿no? Por supuesto, cuando el río está superando los 5 metros, y por eso están los niveles de alerta y los niveles de evacuación, hay zonas, sobre todo zonas del valle de inundación, que se van a inundar y va a haber afectados. Ujú. Por eso es muy importante lo que está haciendo la provincia, lo que está haciendo la municipalidad, de prepararse, de reforzar las defensas, de estar atento a las necesidades que pueda haber de evacuación, etcétera. Santa Fe ha tomado conciencia, la provincia, Sí. la ciudad han tomado conciencia después de las grandes catástrofes. De todo lo que tuvimos. hemos Así vivido. que eso es importante. Y una cuestión que no hay que olvidar es en las zonas rurales. En las zonas rurales, con lluvias muy importantes, el principal problema se da en la afectación a las vías de comunicación, a los caminos. Claro. Y sobre todo a veces los caminos que no son los caminos principales, pero que son muy importantes A para la hora el de sacar la movimiento producción. de la producción, digamos, ¿no? Entonces ahí sí que yo creo que habría que profundizar un poco el análisis de cómo sería el comportamiento de esa ruta y de esos puentes cuando Claro. si se produjera unas lluvias tan importantes como las que se pueden anticipar. Gracias por la presencia aquí, un placer. Establecemos aquí nuestra primera pausa, enseguida retornamos, estamos haciendo Par de Haces.